Aspecto cultural general de la Edad Media. Entendida como un conjunto de manifestaciones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizaron este periodo histórico denominado Edad Media o Medioevo en Europa. Dicho periodo tuvo lugar entre los siglos V y XV y fue tradicionalmente considerado como un periodo de oscurantismo y retroceso cultural, como una época en medio del esplendor de la antigüedad greco-romana que la precedió y del renacimiento de la cultura occidental clásica que la sucedió. Características de la cultura medieval. La cultura medieval fue principalmente rural y se conformó en las tierras agrícolas que poseían señores feudales atados a vínculos de vasallaje con otros señores o con un rey. La cultura medieval dio origen a un resurgimiento de la vida urbana y el nacimiento de la burguesía mercantilense que extendieron las relaciones comerciales a lo largo del mar Mediterráneo. El clero y la nobleza constituían los estamentos privilegiados de la sociedad y tenían sus propias normas de conducta. Los siervos y campesinos debían trabajar en los campos y tenían sus propias costumbres. Durante el medioevo tuvieron lugar algunas innovaciones filosóficas, técnicas y científicas, pero bajo la atenta mirada de la Iglesia y la Inquisición, el papel de la Iglesia y de la religión fue central en la cultura medieval. La Iglesia regía una concepción teocéntrica de la sociedad que legitimaba las desigualdades sociales. Esta identidad religiosa se intensificó a partir de la Reconquista en la península ibérica y las Cruzadas, hechos que contribuyeron a marcar una oposición entre el occidente cristiano y el oriente musulmán y pagano. A raíz de esto nacieron las órdenes de monjes guerreros, como los caballeros templarios. En la Edad Media también surgieron las órdenes monásticas y mendicantes. La doctrina de la Iglesia católica tenía una influencia decisiva en usos, costumbres y leyes de la sociedad medieval. La Inquisición se ocupaba de investigar y condenar casos de presunta herencia, desviación de la ortodoxia católica, pero quienes se ocupaban de ejecutar los castigos eran autoridades seculares. El teocentrismo que impulsaba la Iglesia se manifestó en el arte y en el pensamiento. La escolástica, que se enseñaba en universidades, subordinaba la razón a la fe y favorecía la idea de que Dios era la medida de todas las cosas. El arte plástico suele representar temas cristianos con el objetivo de comunicar la doctrina de la Iglesia. El arte medieval estuvo mayormente determinado por la doctrina cristiana, pero permitió el desarrollo de importantes estilos como el prerrománico, románico y el gótico. Cada uno de estos estilos tenía sus propias características y se diferenciaba también del arte grecorromano, clásico y de las obras del Renacimiento, tanto en la arquitectura como en la pintura y en la escultura. A diferencia del Renacimiento, en el que los mecenas eran individuos privados, durante la Edad Media el arte estaba subordinado a la Iglesia. Como la sociedad medieval era en su mayor parte analfabeta, las piezas literarias solían ser producidas por eclesiásticos. Por tal razón, abundaban las hagiografías, vidas de santos, las reflexiones teológicas o de filosofía cristiana y la poesía mística. También fueron compuestos cantos y relatos épicos de caballería, como los cantares de gesta centrados en figuras heroicas como el Cid Campeador, que había combatido contra los moros en la península ibérica, o Roldán, un comandante de los francos durante el Imperio Carolingio, siempre portadores de la simbología cristiana. Muchos relatos y cantos populares paganos fueron prohibidos y suplantados por versiones correctas conforme al cristianismo, aunque en muchos casos estos simplemente consistió en revestir los relatos celtas y germánicos con algún sentido católico. Es así que mucho de la tradición oral de los pueblos europeos no cristianos sobrevivió hasta nuestros días.